Muy bien, entonces hoy tocaría comenzar a hablar de las cuatro nobles verdades. Las cuatro nobles verdades son la primera enseñanza que dio el Buda. Se dice que después de que alcanzó la iluminación, eh, fue, estuvo varios días sin enseñar y finalmente se dice que después de que el Buda alcanzó la iluminación, él pasó un periodo de tiempo sin enseñar y luego comenzó bueno, los devas le solicitaron la enseñanza y él comenzó a poner en palabras lo que había descubierto, ¿cierto? Esta manera de salir del samsara, que recuerdas que era lo que lo diferenciaba también del hinduismo, porque el hinduismo tenía los niveles más altos de concentración que se alcanzaban y que eran considerados la liberación por ser la unión de un ser individual a la totalidad. Entonces esto para el budismo todavía se encontraba dentro del samsara. El Buda, la primera enseñanza que dio fue a lo que llaman los afortunados, los 5 afortunados. También los llaman los 5 arhats o los 5 liberados. Esto se dice, bueno, hay varias leyendas. Una leyenda dice que fueron 5 demonios que en las vidas pasadas le pidieron su sangre a un rey de un reino de la India, y él, como era un bodhisattva, tenía gran compasión, le ofreció su cuerpo y su sangre y les dijo: por este acto puedo en el futuro compartir con ustedes no mi cuerpo sino el Dharma y llevarnos todos a la iluminación. Entonces, bonito, es una de las leyendas. Pero bueno, en fin, estos 5 ascetas, los 5 afortunados a los cuales el Buda dio la primera enseñanza de las 4 nobles verdades, eran 5 de los ascetas que habían practicado las prácticas extremas en el bosque con el Buda por 6 años. Recuerdas que él, después de dejar su reino, estuvo de ermitaño por 6 años. Entonces él estuvo con distintos maestros y junto con él estaban estos 5 ascetas. Entonces se dice que cuando el Buda todavía no había alcanzado la iluminación, pero estaba abandonando las prácticas ascéticas, estaba tan, pero tan débil por el ayuno y las austeridades, que casi se lo lleva el río. Se dice que mientras estaba en el río escuchó pasar a un maestro de cítara con su alumno en un barco, y el maestro le dijo: si tensas demasiado la cuerda se rompe. Si no la tensas, la guitarra no suena. Entonces eso fue como un símbolo también para hablar de la vía del medio, ¿cierto? En sentido de no ir a ninguno de los extremos, de la parte mundana de los sentidos, o tampoco la privación de los sentidos, que es del ascetismo. Entonces el Buda obtuvo la iluminación, y así, cuando dio la primera enseñanza, los ascetas que lo habían visto a la orilla del río, que él había vuelto a tomar agua y que se estaba alimentando con el arroz de una chica que se había acercado al río, ellos, como que se dice la historia, que se enojaron un poco con él porque pensaron que había renunciado al ascetismo y que se estaba simplemente disfrutando de la comida, de los objetos sensoriales. Por eso, luego que él obtuvo la iluminación, él volvió donde los 5 ascetas, y él compartió la primera enseñanza, hizo girar la primera rueda del Dharma. Se dice que personas visibles a los ojos eran solo 5, pero que también estaba rodeado de muchos devas y de muchos espíritus en el momento en que dijo las 4 nobles verdades. Entonces, ¿por qué se llaman 4 nobles verdades? Se llaman 4 nobles verdades, en realidad el término literal sería las verdades de los nobles, que es la verdad de los Arya. Serían las 4 verdades de los Arya. Y estos Arya quiere decir los seres Arya, porque así se le llama aquellos que han percibido directamente la vacuidad. Entonces, un ser Arya es un practicante, ¿cierto?, que no solamente ha tenido una comprensión intelectual de la vacuidad, sino que además de eso, gracias a la unión de su concentración junto con la sabiduría de la vacuidad, logra tener una visión no conceptual de la vacuidad. Esa parte no conceptual es muy importante en el budismo. Es una experiencia directa. Directa quiere decir que se vive sin pasar por los conceptos mentales.
Entonces, en ese momento uno se convierte en un ser Arya. Y esto se llaman las 4 verdades de los Arya, porque en ese momento, apenas al escuchar la enseñanza, los 5 ascetas se convirtieron en seres Arya, tuvieron la visión directa de la realidad. Entonces, ya que estamos hablando de visión directa e indirecta, tal vez sería bueno mencionar los 5 senderos. ¿Has oído hablar de los 5 senderos? Los 5 senderos es importante porque en el momento en que uno se vuelve un ser Arya es porque está entrando en el tercer sendero, y es el sendero de la visión. Entonces son 5 senderos. El primero se llama el sendero de la preparación, perdón, el sendero de la acumulación. Y es cuando se entra en el sendero, por ejemplo, Mahayana o Hinayana, los dos tienen el primer sendero. Y uno lo que hace prácticamente, obviamente, es familiarizarse con la realidad última y acumular karma positivo y purificar el karma negativo. Por eso se llama el sendero de la acumulación. Entonces, el practicante continúa, ¿cierto?, evolucionando, familiarizándose siempre más. Y luego el siguiente sendero a veces se traduce como el sendero de la preparación para la visión directa, lo que tienes que hacer a nivel de práctica y de meditación antes de entrar a la visión directa de la vacuidad sin conceptos. Pero en realidad la traducción literal es el sendero de la unión, Neljor en tibetano, Neljor Glam, el sendero de la unión, porque se une. Estoy segura que has oído hablar de calma mental, shamatha, y visión profunda, que es vipassana, ¿cierto? Shamatha y vipassana son los dos aspectos de la meditación, la calma y la claridad de la vacuidad. Entonces, el sendero de la unión es porque la concentración es la unión de la calma mental y la visión profunda que observa la vacuidad. Entonces, el practicante, cuando surge esa unión en su concentración, asciende al nivel siguiente y entra en el sendero de la unión o de la preparación. Entonces, se continúan los distintos niveles de ese sendero y de repente ocurre el primer instante de la visión directa sin conceptos, de la experiencia de la realidad última. En ese momento se entra en el sendero de la visión. Y después del sendero de la visión, que es la primera experiencia directa de la vacuidad, entonces comienza el sendero de la meditación, que son 9 terrenos. En realidad son en total 10 terrenos. El primero es el de la visión y los siguientes 9 son de la meditación. Y esos son distintos niveles en que el practicante se familiariza siempre más y más y más y más y más con la vacuidad, y a medida que va percibiendo niveles de vacuidad, va eliminando aflicciones kármicas en la mente, rastros de ignorancia. Y así se pasa de mucha ignorancia a poca familiarización, a tener más familiarización, menos ignorancia, hasta que al final llegas al noveno sendero, al noveno terreno, el noveno bhumi, se llama en sánscrito, y ese es como queda solamente la última traza de ignorancia, ya ni siquiera karma, ni siquiera aflicciones, solamente huellas de aflicción. Entonces, cuando se purifica esa última traza, se entra en el último sendero, que se llama el sendero de no aprendizaje. Entonces, ahí es la iluminación. Eso es cuando uno se convierte en un Buda. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque los arhats, los 5 afortunados que escucharon la primera enseñanza del Buda Shakyamuni, obtuvieron el tercer sendero, el sendero de la visión, tan solo al escuchar la enseñanza. Tenían un muy buen karma. Imagínate. Convertirse bueno, en realidad ellos se convirtieron en Arya. Y no sé exactamente a qué punto de la enseñanza o después de la enseñanza obtuvieron la liberación total, el estado de Arhat. Tomar un poquito de agua. Entonces, estas 4 nobles verdades es porque si las comprendes, obtienes el estado de Arya. ¿Las comprendes conceptualmente o a través de la visión? El estado de Arya es no conceptual. ¿Recuerdas? Cuando entras en el sendero de la visión, entonces eres un ser Arya. Pero eso tiene que ser no conceptual. Pero para llegar a ese estado necesitas, algunas personas, no todos, pero también se pueden utilizar los conceptos. Por eso se dice siempre que los conceptos son como la madera, ¿cierto? La madera
la podemos quemar para hacer fuego. Entonces, para tener la experiencia directa, que es el fuego, necesitamos los conceptos. Pero esos conceptos, cuando surge la experiencia directa, se queman, se eliminan. Por lo tanto, no hay que rechazar los conceptos. No hay que tenerle miedo a los conceptos y decir que uno solamente busca una experiencia directa. Claro, también se puede obtener la experiencia directa, que es lo que busca el Tantra, pero una comprensión lógica de la vacuidad es muy, muy importante, porque es una base sólida para la experiencia directa. Y no te puedes perder. O no entiendes lo que estás buscando, o qué pasaría sin concepto. Claro, lo que puede pasar sin conceptos es que puedes tener muchas experiencias, pero no sabes lo que son. Entonces no se puede aprovechar tanto como si tuvieras una base teórica, pero algunas personas tienen un karma muy bueno y un karma muy particular de otras vidas que ellos pueden iluminarse a través de la experiencia directa y las bendiciones del linaje. Pero desde el punto de vista del budismo tibetano y también según su santidad Dalai Lama, es importante tener lo más posible familiarización con conceptos positivos, ¿cierto? Como vacuidad, compasión, renuncia. ¿Por qué? Porque también debemos recordar que cuando morimos, nuestro continuo mental va a seguir y los reinos de existencia de esta rueda del samsara que te mandé esa foto y los niveles de conciencia son lo mismo en realidad. Entonces, según el estado mental con que nos hemos familiarizado en esta vida, a ese mismo estado mental se va a impulsar nuestra conciencia. Por eso, el Dalai Lama dice que si nos familiarizamos una y otra vez con razonar, aplicar la lógica, entender la filosofía, investigar la realidad, entonces eso va a hacer que se cree una huella kármica de, por ejemplo, un renacimiento humano. ¿Entiendes? Entonces eso puede ser positivo en el futuro. O una mente analítica. Entonces eso quiere decir que tu continuo mental, después de abandonar este cuerpo, no va, por ejemplo, a ser sobrellevado por una aflicción que lo haría renacer en los reinos inferiores de existencia. Mientras que si uno se familiariza demasiado, o se familiariza solamente con alcanzar altos niveles de conciencia, según el budismo tibetano, lo que puede ocurrir es que por falta de sabiduría uno simplemente esté gastando su karma positivo en experiencias de gozo, así sea gozo espiritual, ¿cierto? O donde no hay conceptos. Entonces, en el momento de la muerte, según la metafísica tibetana, la conciencia es impulsada hacia los reinos superiores de los devas y semidevas, a los reinos sin forma, reinos donde solamente se existe como conciencia. Entonces, eso para el budismo es un poco una pérdida de tiempo, porque necesitamos trabajar por los demás, necesitamos tener una manera de comunicarnos con los demás para enseñar el Dharma, para practicar las perfecciones, para interactuar con la realidad convencional, para poder percibir que es la realidad última y que todo es lo mismo. Entonces, ese es el problema de hacer una cosa y no hacer la otra. Por eso siempre es bueno estudiar. Basta que se logre también integrar con la práctica. Entonces, estas son esto es por qué se llaman así las 4 verdades de los Arya, las 4 verdades de los nobles. Y la primera, estas 4 nobles verdades consisten en 2 grupos de causa y efecto. Entonces, la primera es el sufrimiento y la causa del sufrimiento, y que se llaman la causa y el sufrimiento de la aflicción, y la tercera se llaman una causa y un resultado de la liberación. Entonces, su santidad también siempre dice que si el Buda hubiera querido explicar estas 4 nobles verdades en orden cronológico o en orden causal, hubiera debido empezar obviamente por la causa del sufrimiento como la primera noble verdad y luego con el resultado que es sufrimiento, sucesivamente con la causa de la liberación que es el sendero y sucesivamente con el resultado que es la liberación. Pero la manera en la cual estas 4 nobles verdades están explicadas es para que sean más aptas para la práctica, para que su comprensión pueda ser directamente aplicada en nuestra práctica. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, si nos comenzamos, para comenzar a preguntarse de dónde viene el sufrimiento, eso es prácticamente imposible, experimentarlo, tener una experiencia directa, si primero no sabemos qué es el sufrimiento.
Por eso el Buda dice, lo primero que tenemos que identificar es el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento y el liberarse del samsara para la filosofía budista es como curarse de una enfermedad. Entonces, uno no se va a poner a investigar causas de enfermedades si ni siquiera sabe que tiene una enfermedad, ¿cierto? Entonces, primero siente el sufrimiento y esa es la enfermedad. Luego, cuando uno tiene esta enfermedad, este sufrimiento, va donde el doctor y por supuesto, cuando te dicen tienes tal y tal enfermedad, lo primero que vas a preguntar es, ¿puedo curarme? ¿Existe una manera de que me cure? Entonces, para saber eso, primero vas a querer saber por qué me enfermé, de dónde viene esta enfermedad. Entonces, el doctor te va a decir, la causa de la enfermedad es esta. Esa es la segunda noble verdad, la causa del sufrimiento. Y luego, automáticamente, cuando te dicen la causa, lo primero que te vas a preguntar es, ¿puedo curarme? Y si la respuesta es sí, entonces lo siguiente será, ¿existe una manera de curarme? ¿Y cuál va a ser el resultado? Que es la sanación. ¿Aló, me escuchas? Sí, 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 aquí te escucho, se perdió un poquito. Ya Muy estoy. bien. Entonces decíamos que era como el curarse de una enfermedad. Entonces, si primero sufres a través del sufrimiento, vas a preguntar cuál es la causa de mi enfermedad, por qué me enfermé. Y luego cuando sepas la causa, lo primero que te preguntarás ¿es posible curarme? ¿Hay una manera de curarme? Y el doctor te dirá que si hay una manera de curarte. Ese es el sendero, la tercera noble verdad del sendero hacia la cuarta. En realidad el sendero es la cuarta noble verdad. Primero quieres saber, ¿es posible curarme? Entonces el doctor te dirá que sí. Esa es la verdad de la eliminación del sufrimiento o la tercera noble verdad que llamamos la verdad de la cesación. Y finalmente la noble verdad del sendero, que es la manera de curarse, cómo curarse. Por eso ese es como el orden que es más apto para la práctica, a pesar de que no sea exactamente el orden en causa y efecto. Entonces, primero reconocer el sufrimiento, así te preguntas, ¿por qué existe este sufrimiento? Eso te llevará a preguntarte automáticamente, ¿puedo liberarme de este sufrimiento? Y la respuesta es sí, la verdad de la cesación. Y finalmente, ¿cuál es el sendero para liberarme del sufrimiento? Que es la última, cuarta noble verdad, la verdad del sendero hacia la cesación del sufrimiento. Porque de eso se trata todo, de liberarse del sufrimiento. ¿Me estás escuchando bien? ¿Sí? Sí, sí, te escucho bien, te escucho muy bien. Okay. ¿El video está funcionando o no está funcionando? Bueno, no te veo, pero nomás te escucho. Tal vez si quieres puedo apagar tu video y tú puedes intentar verme a mí. Sí, no te preocupes. Ok. Es La primera noble verdad es la verdad del sufrimiento. Hay muchas divisiones del sufrimiento. Esta noble verdad del sufrimiento corresponde a la primera parte de la presentación del Lamrim, lo que es el sendero gradual hacia la iluminación, que es una de las maneras tradicionales para el budismo tibetano de explicar este tema. Y se dice que hay tres tipos de practicantes: el practicante inferior, el practicante superior y el practicante intermedio y el practicante superior. Entonces el inferior es aquel que intenta liberarse del sufrimiento de esta vida para tener un renacimiento superior en las vidas futuras. Entonces abandona las acciones negativas para no acumular karma negativo. El intermedio es el que no solo quiere liberarse del sufrimiento en esta vida, sino que en todo el samsara, y quiere obtener la liberación. Y el tercero es el que quiere la liberación y la iluminación no solo para sí, sino para todos los demás seres. Y ese es el bodhisattva, el practicante de la compasión, del vehículo Mahayana. Entonces, en la primera parte se habla del sufrimiento de esta vida, y se habla primero del sufrimiento de los reinos inferiores de existencia, porque ese es el primer objetivo del practicante inferior, no caer en los reinos inferiores de existencia en las vidas futuras. Entonces sería como no sufrir en el samsara. Entonces, para no sufrir en el samsara, se habla del sufrimiento primero de los reinos inferiores de existencia, porque para el budismo, si ves la rueda del samsara, en el centro de la rueda del samsara vas a ver tres animales. Eso es lo que estudiaremos en la clase siguiente, porque es la causa del sufrimiento.
Entonces, estos tres animales que ves en el círculo interno son un cerdo, una serpiente y un ave de rapiña o un gallo a veces también. Y representan las tres aflicciones, o lo que llamamos también los tres venenos: el apego, la aversión o la ignorancia. Entonces, de eso de todas formas hablaremos en la clase siguiente. Pero, ¿qué surge de estas tres? De estas tres aversiones, el círculo siguiente que ves que es mitad blanco y mitad negro. ¿En cuál? Ah, sí, sí, ya en el círculo siguiente. El círculo siguiente tiene la mitad de la derecha es negra y la mitad de la izquierda es blanca. Entonces, los de la derecha ves cómo están cayendo hacia abajo y hay demonios y monstruos y nubes negras. Y los de la izquierda están subiendo hacia arriba. ¿Ves que en la parte de la izquierda hay personas con ruedas de mantras en las manos y monjes, personas que llevan ofrendas en sus manos? Entonces, eso es para decir, los que están en el estado intermedio representan los seres que han, ¿sabes? Los que van a los reinos superiores de existencia después de la muerte porque han acumulado karma positivo, y los que van a los reinos inferiores de existencia por haber acumulado karma negativo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Luego podemos ver la división siguiente de la rueda. Viste que un detalle bonito de esta versión en particular que te mandé es que en la parte inferior del segundo círculo, donde está la parte de los blancos, de las almas blancas, aparece un monje que se está saliendo y se baja al reino inferior. ¿Ves una nubecita? Se sale del círculo inferior, se sale del círculo y baja al reino inferior, a la división inferior. Es como de color verde, ¿no? Sí, es como un monje, sí, es medio azuláceo el color, pero eso representa el bodhisattva, porque para el vehículo mahayana lo más importante es volver siempre al samsara. En lugar de liberarse del samsara es lo opuesto. Lo más importante es volver siempre al samsara para ayudar a los demás. Entonces él está bajando en esa representación, está descendiendo a los reinos infernales. Y este es el siguiente círculo de la rueda del samsara, está dividido en 6 partes. Entonces las 6 partes de abajo representan los reinos inferiores y las 6 partes superiores representan los reinos superiores de existencia, los renacimientos felices o buenos. Entonces, el primero que está inmediatamente debajo son los reinos infernales. Esto es todo lo que tiene que ver con aflicciones mentales muy, muy, muy fuertes y lo relacionamos con nuestro estado de conciencia. Por eso se dice que la causa de los infiernos es la rabia y el odio, porque a través de emociones negativas como el odio y la rabia podemos cometer acciones tan dañinas hacia los demás que nos hacen crear un karma tan negativo como, por ejemplo, matar. Entonces, matar, asesinar, crear ese tipo de sufrimiento, crea en nuestra mente una huella mental que, según la metafísica tibetana, atrae eso hacia tu conciencia en el momento después de la muerte. Por eso se habla de renacer en los reinos infernales. Entonces, ese es el primer sufrimiento que se habla. Cuando una conciencia está muy cargada de este tipo de huellas aflictivas, entonces es un sufrimiento muy grande. Y en la presentación tradicional de los reinos inferiores de existencia se habla, por ejemplo, del sufrimiento del frío, del calor, de ser cortado en pedacitos, hay una selva también donde hay un árbol con hojas de cuchilla. Bueno, todo tipo de sufrimientos que se experimentan en los reinos inferiores, en particular en los reinos infernales. Y luego tenemos también lo que es el sufrimiento de la parte de la derecha del círculo. La derecha inferior representa los espíritus hambrientos. Sí. ¿Has oído hablar de ese reino de existencia? Sí, lo he escuchado. Sufren de sed y de hambre, ¿no? Exacto, sufren de obstáculos externos para comer o tomar, sufren de obstáculos internos, como por ejemplo una garganta muy delgada, y sufren de frío y de calor. Entonces también a veces dicen, ¿no? La metafísica budista tibetana dice que perciben, por ejemplo, agua lo perciben como sustancias desagradables, o no importa cuánto tomen, su garganta siente que está tomando fuego.
Hay todo tipo de descripciones en el Abhidharma, el compendio de alto conocimiento, ¿cierto?, de metafísica tibetana. Es muy, muy interesante, muy simbólico. Y la causa del renacimiento como espíritu hambriento es el apego. El apego a los objetos externos. La codicia también lo llaman, sí. Entonces en el reino de abajo son las aflicciones, me dijiste, las más fuertes, ¿no? Las aflicciones más fuertes. La rabia, el odio sobre todo. El odio es la causa de los infiernos según esta cosmología que es muy antigua. Y todo se relaciona. Es también una manera de decir que no son reinos externos, sino reinos internos. ¿Entiendes? Que todo lo que experimentamos es de nuestra mente. Claro. Entonces la rabia es el de abajo, ¿verdad? Sí. El de la derecha es ¿qué? Apegos. Sí, la codicia también. La codicia, el avaricia. Avaricia y codicia. Claro, porque todo el sufrimiento de ellos es querer, ¿cierto?, satisfacer una sed que no logran satisfacer. Son todos arquetipos. Luego, en la tercera parte inferior, tenemos los animales, como puedes ver. El reino de los animales. Y en particular, cuando se habla de pensar en los sufrimientos de los animales, se habla del sufrimiento de comerse los unos a los otros, de tener miedo, de tener inseguridad y de también ser utilizados por los humanos, ¿cierto? De estar presos y ser finalmente asesinados y comidos. Entonces, esos serían los reinos de los animales. Y luego los reinos felices de existencia, que son los superiores, y la causa de renacer en los animales sería la ignorancia. La ignorancia, sí. Confusión e ignorancia. Por eso se dice que es bueno familiarizarse con actividades intelectuales, porque si simplemente hacemos actividades fisiológicas que en realidad tenemos en común con los animales, ¿cierto? Como comer, ir al baño y reproducirnos, entonces ese sería un desperdicio también de nuestro renacimiento humano, porque estaríamos, en lugar de familiarizarnos con un tipo de mente que pueda ayudar a continuar en los reinos superiores de existencia o con una evolución, ¿cierto?, de la conciencia, si nos familiarizamos solamente con las actividades que hace un animal, entonces es posible que hacia allá vaya nuestra conciencia en el momento de la muerte. Entonces luego en los reinos superiores de existencia hay menos sufrimiento, obviamente, pero en algunos hay muy poco sufrimiento. Entonces se dice para el budismo tibetano que el reino perfecto de existencia es el reino humano para poder obtener la liberación y poder obtener la iluminación. Porque el reino humano tiene los dos lados de la moneda. Tiene suficiente sufrimiento, pero tiene también suficiente estabilidad y felicidad, placer. El ser humano tiene la capacidad tanto de experimentar sufrimiento en gran medida como placer en gran medida. Entonces puede desear liberarse del sufrimiento, pero no solo eso, sino que tiene la capacidad y las condiciones de liberarse del sufrimiento, mientras que los reinos inferiores tienen sobre todo sufrimiento. Es muy difícil en los reinos inferiores liberarse del sufrimiento porque el otro lado de la moneda no está, es solo sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Entonces por eso es más difícil. Entonces el reino de los humanos tiene los dos. Y el reino de los humanos también es el resultado, se dice, ¿cierto? El resultado del orgullo. Se podría conectar al reino humano la aflicción del orgullo. Uh-huh. Pero esto no es fijo. Distintas tradiciones asocian distintas aflicciones con los cuadros. Luego el cuadro que ves a la derecha, el de la derecha es los humanos. El de la izquierda, ves que ese es el de los semidioses, los devas. ¿Ves que hay un detalle de un tronco de un árbol que crece desde abajo y sube hasta arriba? Ese representa porque la aflicción, se dice, que se familiariza con la mente de un semideva, es la envidia. Entonces, mitológicamente, se dice que están atormentados por la idea de querer comer los frutos del árbol, pero ves que el árbol crece y da frutos en el recuadro superior, y esa es la tierra de los devas.
Entonces los semidevas tienen el tronco, pero no pueden comer los frutos, y los frutos se los comen todos los devas. Entonces ellos se mueren de rabia y de envidia y de celos, y se dice que esa es la aflicción de los semidevas. Tienen una vida muy larga, y aparte esa aflicción de sufrimiento y de las luchas con los devas, no tienen ningún sufrimiento, no tienen sufrimiento burdo. Y finalmente el reino de los devas, que es el que está en la punta superior, ese que ves, esos tres colores, no sé si te das cuenta que detrás del borde rojo hay un poquito de amarillo, y también detrás del blanco hay un poquito de amarillo en las escaleras. Este representa el monte Meru y los 4 continentes. Es como la cosmología indotibetana de lo que es el universo. En el centro del monte Meru con los 4 continentes, los subcontinentes, y esos colores representan las direcciones cardinales. Entonces se dice, según esta cosmología, que en la cima del monte Meru existen los distintos niveles de los devas, y por eso se representa en esta rueda del samsara los devas de larga vida viviendo en la cima del monte Meru. Entonces, el problema de los devas es que no tienen sufrimiento. Ese es el problema de los devas. Tienen solamente manifestaciones placenteras, formas, colores, olores, sabores, imágenes. Siempre los representan con música, con flores, con sedas. Y de repente pueden vivir miles de años, miles de siglos incluso. Los devas pueden tener por eso se llaman en tibetano Tserenkila, dioses de larga vida. Y en algún momento se acaba el karma, y resulta que todo lo que había estado haciendo durante todo ese tiempo ha sido gastar su karma positivo. ¿Y qué pasa cuando se acaba el karma positivo? ¡Pum! Caen, ¿cierto?, a los reinos inferiores de existencia, y han gastado miles y cientos de años en absolutamente nada. Entonces, por eso ser un deva es una cosa negativa en el budismo tibetano, porque es una gran pérdida de tiempo. Y por eso el budismo tibetano no siempre te dice que hay que hacer solo meditación, sino que te impulsa a estudiar, a investigar, porque familiarizar la mente solamente con niveles altos de concentración puede ser peligroso en el momento de la muerte. ¿Me entiendes? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, te quedas ahí gastando tu karma, ¿no? Claro, te quedas allí gastando. Es como si el karma es como dinero, es como tus ahorros. Tienes ahorros y tienes deudas. Entonces, si tienes un karma positivo y lo único que haces es gastarlo, es como si estuvieras gastándote tus ahorros en una vacación de 3000 años en el reino de los devas, y de repente se te acaba, ¿cierto? ¿Y con qué quedas? Con una deuda milenaria y directo a los reinos inferiores. Y una vez caído en los reinos inferiores de existencia, es muy difícil volver a tener una familiarización con un estado mental que te permite evolucionar espiritualmente. Entonces, esa es la primera parte del practicante inferior que se da cuenta de todo el sufrimiento del samsara y quiere obtener un renacimiento humano. Pero luego, para poder despertar en el practicante el deseo de liberarse totalmente del samsara, no solamente de los reinos inferiores o de los reinos de los devas y semidevas, entonces se habla del sufrimiento de los seres humanos. Entonces, hay muchos tipos también de sufrimiento. Estaba repasando aquí la presentación tradicional del Lamrim, de estos estadios graduales. Y bueno, obviamente vamos a hablar de los más específicos hasta llegar a los más generales, que es la presentación en 3. Un tipo de sufrimiento humano que se menciona constantemente en todas las enseñanzas es siempre el sufrimiento del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Entonces, esos son los primeros 4 tipos de sufrimiento. El sufrimiento del nacimiento se refiere al momento de la concepción. Luego, el sufrimiento de la vejez es todo lo que tiene que ver con la degeneración del cuerpo físico desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte. El sufrimiento de la enfermedad, obviamente, el sufrimiento físico y mental de experimentar dolor, y el sufrimiento de la muerte, que se refiere en particular al temor, al temor a la disolución de la identidad que ocurre en el momento de la muerte. Entonces, estos sufrimientos ocurren en relación a lo que llamamos las 4 existencias. La existencia del nacimiento, la existencia es curioso porque en tibetano se llama la existencia de antes del tiempo.
quiere decir la existencia de antes de la muerte, es decir, todo lo que ocurre desde que naces hasta que mueres. Luego tenemos la existencia de la muerte, que son las disoluciones sutiles que ocurren en nuestra conciencia. Y luego tenemos la existencia del estado intermedio entre muerte y renacimiento, ese estado intermedio de la conciencia, cuando pasa de un plano a otro, adaptándose a lo que será su nueva existencia por el poder del karma. Entonces, en ese momento se llama la existencia del bardo. El samsara, eso que vemos es, de hecho, si ves el círculo exterior, son los 12 anillos de interdependencia. Es una división en 12, pero no vamos a hablar de eso hoy porque es un tema muy complicado. Los 12 anillos de interdependencia en realidad son 12 subdivisiones que explican este renacimiento, este reencarnar de la conciencia y el volver a pasar en las 4 existencias de nacimiento, existencia, muerte, estado intermedio, nacimiento, existencia, estado intermedio. Sí. El estado intermedio es el bardo, ¿no? Exactamente, el bardo es el estado intermedio. Bar quiere decir en el medio, en tibetano. Entonces, el círculo externo representa el pasar de la conciencia debido a la ignorancia, a adquirir los sentidos, entrar en contacto con los objetos externos, crear deseo, crear apego, etcétera, etcétera, y así sucesivamente es lo que se describe en el círculo externo de la rueda del samsara. Entonces, 4 sufrimientos de los humanos: nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, primero que nada. Luego tenemos el sufrimiento de la incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar. Luego tenemos el sufrimiento de la insatisfacción, muy sutil, un poco más sutil que el de la incertidumbre, ¿cierto? Que no importa qué tanto consigamos los objetos del deseo o los perdamos, siempre hay insatisfacción o temor a perderlos. Y esto se conecta con el sufrimiento de que mencionaremos siguiente, otra subdivisión. Luego, con respecto a la existencia humana, está el sufrimiento de perder una y otra vez el cuerpo, abandonar una y otra vez el cuerpo. Luego de engendrarse una y otra vez. El siguiente sufrimiento es el de pasar continuamente de estados superiores a estados inferiores. Es decir, de situaciones agradables, altas, positivas, a situaciones miserables, bajas, deprimentes. Entonces, ese subir y bajar de estado también es uno de los sufrimientos de la existencia humana. Y finalmente tiene el sexto sufrimiento, que es el sufrimiento de la soledad, estar solo o no sentir afecto. Luego, los otros sufrimientos que tenemos es siempre según la existencia humana, aparte de los sufrimientos del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, y esta otra subdivisión en 6, tenemos lo que se llaman los 3 sufrimientos particulares de los humanos debido a su mente conceptual, que es separarse del objeto deseado, separarse de lo que nos gusta, lo que nos crea placer. Luego el siguiente es el encontrarse con lo no deseado, encontrarse situaciones que nos crean aversión, ¿cierto? ¿Recuerdas los 3 venenos? Apego, aversión e ignorancia. Entonces el primero está relacionado con el apego. El sufrimiento de separarse de nuestro objeto de apego. El segundo está relacionado con la aversión, la rabia. El sufrimiento de encontrarse con algo que no queremos, algo que queremos rechazar. El tercero se llama el sufrimiento que está relacionado con la ignorancia, con la falta de claridad, y es el sufrimiento de no encontrar lo deseado aunque se busque. Esa insatisfacción de buscar el objeto, buscar satisfacción, buscar felicidad y no encontrarla. Ese es el tercer tipo de sufrimiento en esta otra subdivisión, y nos recuerda tanto ese verso de Shantideva que dice: pobres los seres sintientes, a pesar de que buscan la felicidad, no hacen más que acumular, no hacen más que acumular las causas del sufrimiento. A pesar que no quieren el sufrimiento, no hacen más que acumular sus causas. Y por la ignorancia no saben acumular las causas de la felicidad y están atrapados en el samsara. Y finalmente pasamos a la última subdivisión de la primera noble verdad del sufrimiento, que son los 3 tipos de sufrimiento.
el sufrimiento del sufrimiento, bueno, en realidad tenemos otra subdivisión, pero la podemos explicar junto con esta. El sufrimiento del cambio y el sufrimiento omnipresente de la transmigración. Entonces, si decimos en términos de definición, ¿qué es el sufrimiento? Para la filosofía budista tibetana, el sufrimiento es una sensación. Puede ser una sensación corporal o una sensación mental. Recordemos que para el budismo tibetano, mente o emoción, un sufrimiento emocional es un sufrimiento mental, es lo mismo. Entonces, uno es físico y uno es mental. En las sensaciones físicas tenemos sensaciones de placer, sensaciones de sufrimiento y sensaciones neutrales. Y también en las sensaciones mentales tenemos placer, felicidad, luego tenemos sufrimiento o dolor mental, sufrimiento mental, y también tenemos una sensación que está relacionada con la neutralidad, pero cuando hablamos de la mente, cuando aplicamos estas tres sensaciones a la mente, se habla de ecuanimidad. Una sensación de ecuanimidad que es libre de apego y libre de aversión. Y esta sensación de ecuanimidad se puede adquirir, por ejemplo, a través de la meditación. Entonces tenemos sensaciones físicas y sensaciones corporales y sensaciones mentales. En las físicas, placer, dolor, sensación de neutralidad. En las mentales también tenemos placer o felicidad, gozo, dolor o sufrimiento y ecuanimidad, libre de apego y aversión. Entonces, el primer tipo de sufrimiento corporal, por ejemplo, el sufrimiento físico y el sufrimiento mental, estos dos tipos de dolor, constituyen el primer tipo de sufrimiento, que la llamamos el sufrimiento del sufrimiento. Y es básico porque todos los seres se dan cuenta que tienen ese tipo de sufrimiento. Los animales saben que están experimentando dolor, ¿cierto? Nosotros, todos los seres más sencillos pueden experimentar ese tipo de sufrimiento. Luego, el segundo tipo de sufrimiento lo llamamos el sufrimiento del cambio. Y se refiere muy bien, hablamos de eso la otra vez, ¿recuerdas? Lo mencionamos rápidamente, a que todo lo que las sensaciones contaminadas de felicidad se transforman en algún momento en sufrimiento. ¿Recuerdas el ejemplo que hicimos del helado? Que si uno se come un helado, le trae felicidad, 2 helados, felicidad, 3 helados, más o menos felicidad, 4 ya se vuelve sufrimiento y 10, bueno, es un sufrimiento insoportable. Entonces, para el budismo, todas las sensaciones que podemos adquirir a través de los sentidos en el samsara, por más que produzcan a nivel inmediato una sensación de placer, se van a convertir en sufrimiento, todo. Porque todos los fenómenos sensoriales son impermanentes, no duran, y también nuestra sensación es impermanente. La única sensación que se puede experimentar dentro del samsara que no se transforma de gozo en sufrimiento es la que se experimenta a través de la meditación. El gozo de la meditación, que aún puede que esté contaminado, en el sentido que está contaminado por ignorancia porque está dentro del samsara, pero no se transforma en sufrimiento, solamente te hace gastar tu karma positivo si no lo utilizas para meditar en la vacuidad. Entonces, ese sería el segundo tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento del cambio. Y luego tenemos... Uh-huh. Es que me quedó como que te fuiste muy rápido. O sea, si tú usas la meditación para otra cosa que no sea la vacuidad, ¿sí es sufrimiento? O ya no entendí eso. O te lo gastas en... es que dijiste, si la meditación la enfocas en la vacuidad, uh-huh, no pasa esto. Pero sí, no escuché bien qué no pasa. Claro. No la meditación en general, sino alcanzar, por ejemplo, estados altos de concentración, altos niveles de concentración en los cuales no existe sufrimiento, aflicciones burdas. Entonces, esos estados de gozo, de placer y felicidad, de ecuanimidad, cuando uno está en altos niveles de concentración, eso es positivo, eso no se va a convertir en sufrimiento, esa felicidad solo sigue aumentando hasta el pico del samsara, pero eso podría ser un poco una pérdida de tiempo, en el sentido que si solamente experimentas así ese gozo sin tratar de transformarlo en sendero hacia la iluminación, entonces no es tan útil, no te está llevando tanto hacia
hacia el objetivo final, pero no es negativo, en el sentido que no va a transformarse en sufrimiento. Solo que es bueno, cuando uno tiene esos niveles altos de concentración, buscar claridad y penetrar la realidad última. Ese sería el objetivo del budismo. Porque la gente se pierde en esos mundos, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo único que pasa es que pierdes tiempo, ¿no? Claro, claro, pierdes tiempo. Pierdes la preciosa existencia humana. Ya entendí. Sí, es que eso es lo que estoy intentando entender, o sea, que todo uno comete ese error, ¿no? De ir con su meditación a esos mundos y se pierde ahí en esos mundos, ¿no? Y no tiene claridad desde antes, ¿no? Antes de ir a esos mundos no tiene la claridad de atravesarlos. Exacto. Por eso es tan importante unir la práctica de la meditación, que sería como la práctica avanzada, con el estudio de la filosofía y con la práctica de la compasión y el amor y la paciencia, todas las perfecciones. Entonces sí es un verdadero desafío. Sí, no puedes hacer unas y después otras, sino van todas juntas, ¿no? Depende de la persona, depende de cada quien, de cómo sea su inclinación. Sí, Okay. pero siempre hay que terminar completándolas todas. Pero bueno, para concluir con el último tipo de sufrimiento, y es el último de toda la presentación de sufrimientos que hemos tenido hoy, es el sufrimiento omnipresente de la transmigración, que todo lo abarca. Entonces, podríamos decir que este tercer tipo de sufrimiento es el más sutil y es el más difícil de darse cuenta. Solamente los practicantes se dan cuenta de este sufrimiento, algunos, y dicen que es como darse cuenta de estar sentados encima de una bomba que en algún momento va a explotar. Es el hecho de estar viviendo nuestros agregados de cuerpo y mente, sabiendo que se van a destruir, sabiendo que nos vamos a desintegrar, sabiendo que tenemos un karma que se va a manifestar y que el tiempo corre. Es decir, ya simplemente por el hecho de tener unos agregados contaminados por la ignorancia de cuerpo y mente, quiere decir que estamos sujetos al sufrimiento. Entonces, el sufrimiento omnipresente de la existencia se describe como simplemente poseer a los agregados, que son estas partes que conforman nuestro ser, de cuerpo y mente, contaminados, y que sobre la base de esos agregados es 100% seguro que vamos a experimentar sufrimiento. Entonces, una persona que totalmente acumula solamente karma positivo, purifica el karma negativo, no tiene control total sobre su sufrimiento del sufrimiento, sobre todo, aunque solamente por el hecho de existir va a sufrir. Entonces, ese es el tercer tipo, que se llama el sufrimiento de la existencia, que todo lo abarca los 6 reinos de existencia. Por ejemplo, el primero, el sufrimiento del sufrimiento, existe solamente en los reinos inferiores y en parte de los reinos superiores. El sufrimiento del cambio existe sobre todo, aparte en el reino de los animales, que es poco presente, lo tenemos en el reino de los humanos y en el reino de los devas, de los semidevas. En el reino de los devas no hay sufrimiento del cambio porque experimenta solamente felicidad. Solamente en el momento de la muerte hay sufrimiento del cambio y todos están abarcados, impregnados con el sufrimiento de la existencia, porque todo lo que se encuentra en este círculo es impermanente. Todos van a pasar de un estado a otro infinitamente si no se elimina la causa, que es de lo cual hablaremos en la próxima clase, la segunda noble verdad. ¿Y el omnipresente en cuál está? ¿En qué mundo está? En todos. El omnipresente abarca todo el samsara, pero los seres inferiores, que están en el sentido que experimentan grandes cantidades de sufrimiento, no logran darse cuenta de ese tipo de sufrimiento. De hecho, los seres que mientras más sufrimiento experimentan, menos son capaces de darse cuenta de los sufrimientos más sutiles. Entonces, el sufrimiento del cambio, incluso hay personas, muchos seres humanos, que no se dan cuenta del sufrimiento del cambio. Nosotros mismos tenemos que concientizarlo para darnos cuenta de que existe. Imagínate el sufrimiento omnipresente de la existencia. Eso es como dicen que solamente los yogis lo perciben directamente, de manera no conceptual. Entonces, los yogis, los grandes practicantes. Entonces, esta es la presentación del sufrimiento, y cuando vemos todos los tipos de sufrimiento, entonces podemos tratar de examinar nuestra situación. No estoy en el... Si no han encontrado bien todo.
eso, ¿no? Exacto, entonces analiza tu situación y dice, wow, me encuentro en el medio del samsara, estoy padeciendo todos los tipos de sufrimiento. ¿Y qué es la pregunta siguiente? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿De dónde viene este sufrimiento? ¿Por qué tengo que atravesar esto? Y esa es la siguiente noble verdad, la noble verdad del origen del sufrimiento que veremos en la clase siguiente.